Shalom, shalom, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar compartiendo algunas enseñanzas sobre la festividad de Sukkot y su mensaje universal. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que hacen posible que compartamos estos contenidos con todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a Casa Noaj, comunidad noágida de la ciudad de Buenos Aires, a todos sus integrantes que hacen posible en gran medida que podamos publicar estos videos y enseñanzas, y también a todos los noágidas que desde la distancia, desde otros países, a veces muy lejos de Argentina, también colaboran con nosotros para poder compartir la sabiduría y la luz de la Torá con todos ustedes. A los que quieran ser parte de nuestro trabajo, apoyarnos, asociarse en nuestro trabajo de difusión, pueden contactarse con nosotros por privado al número de WhatsApp que va a aparecer al final del video, y con gusto le podemos informar cómo pueden ser parte de todo lo que estamos haciendo. Por otro lado, también quiero invitar a todos los que tienen preguntas, tienen inquietudes, que puedan enviar sus mensajes a ese mismo WhatsApp que aparece al final del video, y con ayuda de Dios vamos a estar respondiendo en próximas publicaciones, en próximos videos, esos temas, los temas que tengan interés que se toquen, las preguntas puntuales que tengan para que nosotros podamos abordarlas, también son bienvenidas, así que estamos en contacto por esa vía. Más allá de dejar comentarios debajo del video como están haciendo, sería bueno que puedan mandar un mensaje o un audio directamente a ese número de WhatsApp para que nosotros podamos responderlo. Muy bien, ahora sí, vamos a lo de hoy. Muy bien, ahora sí, vamos al tema de hoy. Vamos a hablar sobre Arbat Aminim, sobre las 4 especies que se toman en la festividad de Sukkot. Además de el precepto que tiene el pueblo judío de habitar en una sukkah, en una cabaña, en la festividad de Sukkot, que dura 7 días. Todo eso está explicado en los videos anteriores. También el pueblo judío tiene un precepto que es tomar 4 especies vegetales en esta festividad todos los días y decir una bendición sobre estos vegetales. El precepto de la Torá es el primer día. No obstante, los sabios del pueblo judío también instauraron que se continúe durante los 7 días de la festividad tomando estas especies y recitando la bendición sobre las mismas. Y en sí mismas estas especies tienen un mensaje muy importante. Cuando la Torá nos ordena tomarlas, nos ordena que las juntemos, y hay un mensaje especial de unidad dentro de estas especies y dentro de este precepto tan querido dentro del pueblo judío. Voy a mostrar las especies para los que no las conocen. Acá tenemos por un lado el lulab, que es esta especie la más larga. A ver si puedo mostrarla completa. Ahí está, básicamente es una rama de palmera. Por otro lado tenemos el hadaz, los hadasim en plural, que es el mirto. Y también tenemos la arabá, que es esta alargadita, que es el sauce. Y tenemos también la cuarta, que es el etrog. Este es el cuarto tipo de vegetal, de especie vegetal que tomamos en Sukkot, y el precepto básicamente consiste en decir la bendición por este precepto y juntarlas en nuestras manos y sacudir estas especies hacia los 4 puntos cardinales, empezando por la derecha, luego a la izquierda, adelante, luego arriba también y abajo, es decir, a los 4 puntos cardinales, arriba y abajo, en 6 direcciones en total. Ese dato es muy importante, ya que luego vamos a ir ampliando sobre estos movimientos y los números van a ser fundamentales para poder aprender muchas cosas interesantes que tienen las 4 especies.
Pero antes de ir a los números, quizás eso va a ser el próximo video, eh, vamos a hablar sobre las especies. Hay características distintas sobre cada una de estas especies. La especie más excelente es el etrog. El etrog tiene tanto aroma como sabor. Es la perfección, tiene las dos cosas, tiene el equilibrio exacto entre el aroma, que es muy agradable, y el sabor. Después tenemos su opuesto quizás, que es la arabá. La arabá no tiene ni aroma ni sabor. Después tenemos el adás, el mirto, que tiene aroma pero no tiene sabor. Y después tenemos el lulav, que tiene sabor pero no tiene aroma. Entonces, estas 4 especies representan a los 4 tipos de integrantes que hay en el pueblo judío. Están aquellos que tienen la perfección, que tienen tanto estudio de Torá, conocimiento de Torá, y también tienen buenas acciones, mitzvot, preceptos. Después tenemos el lulav, que tiene sabor pero no tiene aroma, es decir, tiene el estudio de la Torá, pero no tiene las buenas acciones. Es una persona que quizás conoce, sabe, estudia, pero no lleva a la práctica. Después tenemos el hadás, que tiene aroma, pero no tiene sabor, que es la persona que por naturaleza cumple, no tiene problemas con hacer lo que tiene que hacer, pero no le pidas que estudie, que se siente a conocer, a indagar, a avanzar en su conocimiento. Entonces, es otro tipo de persona. Y después está la persona que es como él, como la arabá, que no tiene ni sabor ni tiene aroma, es decir, no tiene ni siquiera estudio ni tampoco tiene buenas acciones. No obstante, todos componen el pueblo de Israel. Y si falta alguna de estas especies, no se puede cumplir la mitzvah y tampoco se puede decir la bendición. Y la bendición únicamente se dice cuando puedo cumplir la mitzvah, si no sería una bendición en vano. Y eso también nos enseña algo, de que únicamente Dios envía bendición al pueblo judío cuando estamos todos juntos. Y este es el primer mensaje que aprendemos y que siempre se difunde de las 4 especies, que el pueblo judío es un pueblo que se caracteriza por la unidad. Y como hablamos en videos anteriores, Sukkot viene a enseñar este mensaje para todas las naciones, ya que como el Zohar afirma, las naciones en el estado presente son montes separados. Lo que caracteriza a las naciones hasta el momento es su separación, su fragmentación. Y al pueblo judío la unidad, porque recibimos la Torá en el monte Sinaí gracias al mérito de la unidad. El pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí unido como un solo hombre, con un solo corazón, y eso es lo que siempre caracterizó al pueblo judío desde el inicio. El concepto de que somos uno y que somos garantes uno por otros y que estamos unidos, conectados y fusionados de una forma muy profunda e inseparable. Y Sukkot, el pueblo judío, viene a reforzar este concepto, pero también viene a traer esta idea hacia afuera, hacia las naciones, que las naciones puedan empezar a proyectarse hacia una conciencia de unicidad global, que de hecho eso es lo que está descrito en las fuentes judías con respecto a la era mesiánica, donde la ocupación del mundo entero, es decir, de todas las naciones, también va a ser conocer a Dios y va a haber un concepto de unidad que va a alcanzar a toda la humanidad. Entonces, Sukkot viene a traer toda esta reflexión sobre la importancia de la humanidad en las naciones y también la aspiración de una era donde esto no sea quizás como un sueño o algo utópico, sino que sea una realidad. Y para alcanzar esta realidad es necesario trabajar. Así como el pueblo judío viene trabajando en la historia, en su larga historia dentro de la humanidad, para llegar a la época mesiánica donde esto no va a ser un sueño, sino que va a ser algo muy real. De la misma forma, los noágidas que hoy
previo a la llegada de esta era de paz y armonía y unicidad universal, también estos noágidas que hoy se van despertando y van recobrando su identidad y van asumiendo su identidad como hijos de Noah monoteístas, también empiezan a conectarse con esta conciencia rectificada de unicidad. Entonces ese es el primer mensaje global que nos traen las 4 especies. Pero también cada una de las especies tiene su característica particular y también podemos aprender, más allá de lo que dijimos con respecto al conocimiento, el estudio de la Torá, las acciones, etcétera, que eso es más aplicable en el ámbito del pueblo judío, ya que tiene que ver con la dinámica de Torá u mitzvot, de estudio de Torá y cumplimiento de preceptos, como se vive en el pueblo judío, y que es la misión del pueblo judío, estudiar la Torá y cumplir todos los preceptos de la Torá. En cambio, las naciones tienen otro pacto, el pacto de los 7 mandamientos que recibió 6 de ellos Adán, luego Noé, después del diluvio, recibe un precepto más, por lo tanto a partir de Noé son 7 preceptos que componen el pacto entre Dios y toda la humanidad. Entonces, con respecto al resto de las personas que no pertenecen al pueblo judío, la Torá enseña un camino que tiene algunas variables. No es igual que el camino del pueblo judío. Y esto lo hemos desarrollado en otros videos donde hablamos específicamente del mensaje universal de la Torá y lo que se conoce como Torat Benei Noach, como la Torá de los hijos de Noach, la dimensión de la Torá que le corresponde a toda la humanidad. No todos los preceptos de la Torá corresponden a todos los seres humanos. Entonces, según la Torá hay 7 preceptos que aplican a toda la humanidad y junto a ellos todo un legado y un contenido en todas las dimensiones de la Torá que les aportan a su identidad y a su propósito de cumplir estos preceptos para hacer Yishuv Olam, para establecer el mundo como un mundo civilizado, como un mundo ordenado, donde no reine la ley del más fuerte y la injusticia, sino que reine en verdad la equidad y la igualdad. Entonces, con respecto a esto, vamos a estudiar dentro de los 4 elementos que componen la mitzvah de Arbat Minim, qué mensaje cada uno de ellos tiene para los noágidas. Entonces, vamos a ir al primero, al etrog. El etrog es un cítrico que representa el sentido de la vista, el sentido estético específico del hombre, por medio del cual el hombre vea la creación en todas sus tonalidades, no siendo así los animales que ven de forma monocromática, por ejemplo. Y esto a fin de que observe la belleza de la creación y alabe al Creador. Este fruto, el etrog, si bien tiene aroma y sabor, la Torá lo llamó que es un fruto espléndido. Este fruto se conecta con el sentido de la vista también. ¿Por qué? Porque es agradable, es algo hermoso. Y el sentido de la vista tiene que ver con reconocer las cosas bellas, que estéticamente consideramos bellas, pero con una finalidad. Todo lo que Dios creó, lo creó para que el ser humano lo sirva, no lo creó sin un sentido específico. Todo en la creación tiene un sentido, tiene un propósito. Y finalmente todos los propósitos tienen que ver con nuestro reconocimiento y conocimiento de Dios como creador, como conductor del mundo. Entonces, el etrog nos trae este mensaje de que gracias a Dios podemos contemplar, podemos ver, el ser humano que tiene el regalo divino de la visión, que puede contemplar y puede ver gamas de colores y puede ver belleza en la creación, que pueda vincular esa capacidad de la visión con el servicio a Dios y reconocer que hay un creador detrás de esta creación. Cuando uno va a una exposición de arte y mira los cuadros, uno, cuando es un observador consciente, ¿no?, que pasa para hacer el recorrido y salir,
sino que empieza a ver cada obra, cada pintura. Uno toma tiempo en ver los detalles, en tratar de entender el mensaje que el artista quiso transmitir a través de cada detalle de esa creación. Exactamente así, nosotros tenemos que interpretar esta gran obra de arte que es la creación para entender cuál es el mensaje del creador a través de la creación. La naturaleza en sí mismo, la creación, nos habla. Uno de los nombres que encontramos en la Torá para referirnos a Dios es Elohim. Elohim tiene valor numérico, si tomamos el valor numérico de cada letra que componen esta palabra. Hago un paréntesis para los que no saben, dentro del alfabeto hebreo, cada letra también equivale a un número. Por lo tanto, una palabra, si sumo sus letras, el valor numérico de sus letras, obtengo también un valor para la palabra. Entonces, una de las palabras que se utilizan, uno de los términos que se utilizan para referirse a Dios en la Torá es Elohim. Y Elohim tiene un valor numérico de 86, que también es el valor numérico de la palabra Tevá, que Tevá significa naturaleza. Entonces, ¿cuál es el mensaje entre estas dos palabras? Que si quiero encontrar a Dios, una de las formas, uno de los caminos, es a través de la naturaleza. Y el Rambam, al respecto, nos trae una ley muy importante, que es que la persona tiene que meditar, contemplar y meditar en la creación, en las obras del Creador, para despertar amor y temor a Dios en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos despertar amor y temor a Dios? A través de contemplar su creación, de forma consciente. Meditar en la creación. Y el Etrog nos trae este mensaje. En Sukkot, que empezamos el año, nos trae este recordatorio tan importante para todo el año, de tomarnos tiempo para contemplar la creación, para conectarnos con la creación. Cuando me conecto con una obra de arte, me estoy conectando con su creador, con su autor. Entonces, cuando empezamos el año y nos conectamos con la creación de forma apropiada, también estamos conectándonos con el creador. Es uno de los caminos para todos los seres humanos de que cada individuo pueda conectarse con el creador a través de la creación. El Etrog nos trae esa enseñanza. Después tenemos el Lulav. Vamos a recordar cuál es el Lulav. El Lulav es el más alto, el más largo. El Lulav es una hoja de palmera datilera que simboliza el sentido del sabor, porque la palmera datilera es la que da dátiles, y los dátiles especialmente son dulce, deliciosos al paladar. Entonces, la hoja de la palmera nos representa eso, el sentido del gusto, que esto es algo específico en el hombre, por medio del cual disfruta de la comida. Distinguiendo entre una fruta, un vegetal, carnes, pescados, alimentos naturales y alimentos procesados, sazonados, horneados, cocidos, fritos y de otras formas, lo cual no es así en los animales. Porque alguien puede decir, bueno, los animales también tienen percepción de un gusto, de un sabor. Sí, pero no con el nivel de refinamiento que tiene el ser humano. No hay Masterchef de animales. Eso es algo humano. El refinar y no tener casi límite en su refinamiento y en su agudeza con respecto a los sabores. Se cata el vino, se degustan quesos, se hacen competencias de sabores de distintos alimentos, gracias a esta capacidad humana de refinar el gusto. Cuanto menos se refina el gusto, salvando las distancias, el ser humano se va asemejando al animal, que el animal mientras sea comida come, no te pide determinadas características y exigencias sobre el alimento. El que avanza sobre eso es el ser humano, por esta capacidad que Dios le dio del gusto.
por este sentido del gusto. Y eso está representado en el lulav. Y también esto está diseñado para enseñarle a la persona a agradecer al Creador por la abundancia que ha otorgado a sus criaturas. Y esto de que podemos tener disfrute de lo que comemos, esto es un regalo divino, es una experiencia 100% humana, para que nosotros podamos agradecer a Dios. Dios podría haber hecho un sistema donde la alimentación no tendría ningún tipo de placer. Uno comería algo indefinidamente, todos los días lo mismo, y listo. No hay más que eso. Mientras estoy vivo, es lo que me sustenta. Es como una persona, Dios libre, que está en un hospital y le ponen suero para que se mantenga hidratado, para que se alimente, pero falta algo, falta el poder degustar los alimentos, el poder tener esa experiencia del gusto que me trae placer. Y eso, bien entendido, no el placer per se, que degrada a la persona, sino el placer bien entendido, es un regalo divino para que la persona agradezca y reconozca la bondad de Dios. De hecho, en el Talmud está escrito que cuando la persona se va de este mundo, después de los 120 años para todos, cuando la persona se va de este mundo, una de las preguntas que se le hace al alma cuando arriba a la recepción es si disfrutaste del mundo, de lo que Dios creó, si disfrutaste, dijiste bendiciones, comiste, probaste de las bondades que Dios te dio en este mundo. Y muy lejano a la idea que tienen algunas creencias, religiones, de que la espiritualidad pasa por abstraerse del mundo y de las cosas materiales, la Torá nos enseña que tenemos que disfrutar de las cuestiones materiales de forma permitida y con un sentido espiritual correcto. Entonces, todo lo que Dios hizo en Bereshit, en Génesis, dice que Dios miró todo lo que creó y dijo que era bueno. No dijo, hay cosas que son buenas, otras que no. Todo es bueno, depende hacia dónde uno lo incline, hacia dónde uno lleve eso. Entonces, es responsabilidad de todo ser humano dar buen uso de la creación. Y en este caso que estamos hablando de la comida, de la bebida, del sentido del gusto, dar gracias al Creador por poder disfrutar. Dios libre un enfermo. Una de las cosas terribles que pasa una persona con ciertas enfermedades, sucedía mucho con el COVID, gracias a Dios ya pasó toda esa etapa tan traumática en nuestros días en el mundo. Una de los síntomas, uno de los síntomas que tenía el COVID era la pérdida del gusto. Y la gente se quejaba mucho de esto, sufría mucho por esto. Los que padecieron ese síntoma sufrieron mucho. ¿Cómo? Y sea lo que sea, no lo disfruto. Normalmente tal comida me gusta, la disfruto y la como y no siento nada. Entonces, poder disfrutar cada día de lo que uno come, eso es una gran bendición y eso hay que agradecerlo. Y por eso una de las formas que ya aprendimos desde Abraham, el patriarca del pueblo judío, y que incluso lo enseñaba a todas las naciones en su generación, a tal punto que se había puesto una hostería en medio del desierto para que la gente, los viajantes, ingresaran, comieran, con una condición: era todo gratis. Abraham pagaba la cuenta, pero la única condición, lo que él les pedía en realidad como pago, era que dijeran una bendición a Dios, agradeciendo que Dios les había dado el sustento. Fíjense qué simple, una bendición, un agradecimiento a Dios. De ahí que hasta la actualidad es una muy buena costumbre, no solo para el pueblo judío, sino para todos los seres humanos, agradecer a Dios cada vez que vamos a ingerir algún alimento, que vamos a tomar agua, que vamos a tomar una bebida. Cada vez que estamos con la oportunidad de comer algo delicioso, poder tener provecho del sentido del gusto, que podamos dar una bendición a Dios, un agradecimiento, un reconocimiento al Creador, que es el que nos
otorgó este regalo tan grande. Y tiene, como dijimos, tiene una finalidad, que podamos bendecir y reconocer a Dios, que es el que nos da no solo la comida, todas las cosas buenas. En la comida uno lo percibe todo el tiempo, o sea, por eso también tenemos tantas frecuencias de comida. Podríamos comer una vez por semana. Dios podría haber hecho el sistema, el organismo del ser humano y la vida de otra manera, donde uno puede comer una vez por semana, una vez por mes, una vez al año, pero no es el caso. Tenemos que todos los días comer y con mucha frecuencia. Entonces, son oportunidades espirituales que vienen a través de la materia. Hay que ser sensible y entenderlo para poder vivirlo, llevarlo a la práctica. El ULAB nos habla un poco de eso. Seguimos con la próxima especie, que es el Hadás. El Hadás, como dijimos, tiene aroma, pero no tiene sabor. El Hadás se corresponde con el sentido del olfato. Entonces, al ser que tiene aroma, lo que nos remite es al sentido del olfato, el cual también es específico en el ser humano, que obtiene disfrute de aquello que huele bien, y aunque los animales poseen un sentido de olfato, no es tan desarrollado como el olfato en el ser humano. ¿Por qué? Porque ellos no se incomodan por el mal olor, por ejemplo, y tampoco se sienten atraídos detrás de buenos aromas, de buenos perfumes. Entonces, el ser humano tiene un sentido muy desarrollado del olfato, y el olfato nos hace acercarnos o alejarnos de determinadas cosas. Los animales huelen, pero no se alejan por el mal olor. Pueden estar toda la vida en un chiquero, en un lodazal podrido, y es su hábitat, no le cambia. El ser humano se siente atraído por cosas que huelen bien y se siente repelido y se quiere alejar de lo que huele mal. Por ejemplo, una comida. ¿Qué es lo primero que uno hace instintivamente con un alimento? Uno lo huele, percibe el aroma. Si el aroma me desagrada, ni pienso en comerlo. Porque si el aroma no me gusta y lo siento feo, raro, ya eso me da un indicativo muy importante de que no debo comer eso, que me debo alejar de eso, porque eso está en mal estado y me va a hacer daño. No necesito estar en contacto directo con la cosa, sino que a distancia ya percibo una realidad. En los animales no es así. De hecho, ¿a cuántos animales se los alimenta regularmente, cotidianamente, con alimentos en mal estado? Perciben el olor y se lo comen igual. El sentido del olfato en el ser humano es algo muy elevado. De hecho, en la Kabbalah está explicado cómo este sentido se conecta directamente con el alma. Es un sentido que se diferencia al resto de los sentidos. No vamos a explayarnos tanto sobre esa rama, que es algo que se suele explicar, sino que vamos a seguir sobre esta línea que tiene que ver con los sentidos y su propósito de reconocer y agradecer a Dios. Entonces, también el Hadás nos trae en Sukkot este mensaje de valorar esta capacidad que tenemos todos los seres humanos de disfrutar cosas muy refinadas. Antes hablamos de la comida, es algo más tangible, que lo degusto, que me lo como. Ahora estamos hablando del perfume, de algo que es mucho más sutil, que es mucho más refinado. Y Dios le dio esta capacidad al ser humano de tener este refinamiento para poder incluso percibir cosas, como dijimos, que están a distancia, que ni siquiera las tengo que tocar, para saber si me tengo que acercar o alejar. Y tiene que ver con el sentido espiritual también. Así como está el sentido físico del olfato, espiritualmente esto nos habla de la capacidad de la persona también de percibir que hay cosas de las que uno debe alejarse y hay cosas que son agradables y que uno debe acercarse a esas cosas. El ser humano tiene esta capacidad de poder discernir
entre aquello que está bien y aquello que no está bien, lo que está permitido, lo que está prohibido. Y tenemos que desarrollar ese sentido, como el olfato físico, de lo que es permitido y lo que es correcto. Eso es lo que me tiene que motivar a acercarme a determinadas acciones, a determinadas cosas. Y también el sentido espiritual, ese olfato espiritual sobre las cosas prohibidas, me tiene que alejar de lo que Dios dijo, no de lo que Dios prohibió. Vamos a la última de las especies, volvemos a mostrar acá, que es la arabá, que es el sauce, que no tiene aroma y tampoco tiene sabor. La arabá no posee sabor, ni aroma, ni belleza, o sea, no tiene nada de lo anterior. Ella, a pesar de todo, es utilizada por el hombre como materia prima para construir objetos. Uno diría, bueno, la arabá no tiene sabor, no tiene aroma, ¿para qué sirve? Y hay una enseñanza muy importante en Pirkei Avot que dice que uno no debe despreciar a nada ni a nadie, porque todo en el mundo tiene su momento y tiene su lugar. Todos debemos ser conscientes de que todo tiene una razón de ser en la creación. Como dijimos, Dios vio que todo lo que creó era bueno. Bueno también incluye que tiene un propósito, que sirve para algo. No está porque sí, sino que está en su lugar para cumplir una función. Que yo no sepa cuál es la función o cuándo se ejecuta esa función no quiere decir que eso no sirva. Si hay algo creado, tiene propósito y tiene función. Primero, tenemos que ser conscientes con nosotros, que si Dios nos creó y estamos aquí vivos, es porque tenemos que cumplir algo. Dios tiene un propósito y solamente falta que llegue quizás el momento o que estemos capacitados, pero estamos acá para algo, con nosotros, luego con todo lo demás, con todas las personas y con todos los elementos de la creación. Entonces, la Arabá nos recuerda eso. No podemos pensar que hay personas o que hay cosas que son desechables y que no tienen un sentido. Si algo existe en este mundo es porque el que hizo ese algo, el creador, tiene un plan para eso. Y no podemos tener la arrogancia de creer que nosotros sabemos más que el creador. Si Dios creó algo, por algo es. Si algo está en este mundo, es porque el creador tiene un plan para eso. Y la arabá nos recuerda esto, que aunque no le encuentro aroma, no le encuentro sabor, sí, finalmente, puedo tener algo muy útil de la arabá, que es construir cosas. Con su madera se pueden hacer muchas cosas, que con el resto de las cualidades de las otras plantas no se puede. Acá estoy construyendo, con el etrog no puedo construir, con las ramitas de las otras especies no se puede construir, pero con la arabá sí se puede construir. Y esto también es algo específico del ser humano, el hecho de poder construir, la capacidad de hacer cosas, de generar cosas, el hecho de poseer capacidad creativa. Hasta ahora hablábamos de reconocer al Creador y el que nos da todo y reconocer la bondad divina en el mundo. Pero otra bondad, y vuelvo a las palabras de Pirkei Avot, que en Pirkei Avot se enseña que el hombre fue creado y a imagen del Creador, ¿sí? A semejanza del Creador. Como dice la Torá en Bereshit, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto es una bondad, es un regalo de la bondad divina, ser creado a imagen de Dios. Ahora, dice, un regalo mucho mayor, una bondad más grande, ¿qué es? Que se le informó. ¿Por qué? Porque la persona podría haber sido creada a imagen, a semejanza del Creador, pero nunca enterarse. La bondad más grande es que al ser humano se le informó esto. Entonces, el ser humano fue hecho a semejanza divina. Y así como el Creador, precisamente su definición, la definición de Dios que es el Creador. Ahora, el ser humano, que está hecho a imagen del Creador, también tiene la capacidad de creador. ¿Cuál es la definición
de la palabra Elohim, como hablamos al principio, que tiene valor numérico 86, ¿cuál es la definición de la palabra que normalmente se traduce como Dios? ¿Qué es Elohim? Baal Akohot Kulam. Es el dueño, el que posee todas las fuerzas. Eso es Dios, es la definición de Dios según la Torá, así traen los sabios, que es el que posee todas las fuerzas, todas las capacidades. Y el ser humano, al ser creado a imagen, a semejanza de Dios, también, de forma limitada obviamente, tiene sobre su dominio las fuerzas. Y por eso el ser humano es creativo y el ser humano conquista el mundo. Construye ciudades, torres impresionantes, dominó sobre los animales no extinguieron al hombre, lamentablemente a veces el hombre hace mal uso de sus capacidades y extingue las especies animales, que la Torá ordenó también preservar. Si bien se pueden utilizar, pero tienen que ser mantenidas y cuidadas, y responsabilidad de eso la responsabilidad de eso recae sobre el ser humano. Pero el hombre tiene esta capacidad no porque sí, no salió de la nada, sino que le fue transferida porque es una creación a semejanza de su creador. Entonces, esta capacidad de crear cosas, y que tiene que ver con la Arabá, que su característica, aparentemente uno dice no sirve para nada, pero tiene una característica importante, que es que con la Arabá se pueden construir cosas. Y eso nos hace pensar en nuestra capacidad como seres humanos de hacer tantas cosas que hacemos. Cada cual se dedica a algo distinto y hay profesiones, hay ocupaciones distintas en el mundo y no todos tenemos los mismos intereses. A algunos les gusta la arquitectura, la construcción, otros la cocina, otros la música, otros la pintura, otros la medicina. Cada uno tiene, otros el comercio, cada uno tiene un interés y desarrolla algo en el mundo. Y vuelvo al punto que mencionamos un poco más atrás, que Dios podría haber hecho otro tipo de sistema, comer una vez cada 15 días, una vez por mes, una vez por año, que no necesitemos hacer una actividad de trabajo en la vida, tener el sustento con otro sistema, pero Dios lo hizo así, y si lo hizo así es porque hay un propósito, y ese propósito tiene que ver con las capacidades que nos dio, y cómo vamos a implementar y desarrollar esas capacidades, y qué va a generar eso en ese proceso de desarrollar nuestras capacidades y utilizarlas. Eso realmente va a darnos el escenario para aprender, para corregirnos, para mejorarnos, lo que se llaman los libros de Kabbalah, hacer nuestro tikkun, hacer nuestra rectificación. Entonces son las herramientas de nuestra rectificación. Y la Arabá nos trae esta enseñanza de que todos nosotros tenemos capacidades constructivas, todos podemos aportar al mundo para que este mundo sea un mundo mejor. De hecho, Noaj, el patriarca de toda la humanidad, fue un gran constructor, entre muchas otras cosas. Fue un gran profeta en sus días, fue un gran sabio en sus días. Fue muchas cosas, pero entre esas se destaca una, que fue un gran constructor. De hecho, construyó un barco en su generación. El arca era un barco. Era un barco increíble para esos días. Y él mismo, con sus manos, construyó semejante embarcación y tuvo éxito. No fue como el Titanic, que se hundió, sino que fue una embarcación que tuvo éxito, sobrevivió el diluvio. Así que la Arabá nos trae este mensaje, esta reflexión de cómo usamos nuestras capacidades, también de agradecer a Dios por nuestras capacidades. Y cuando los seres humanos ponemos nuestras capacidades, que nos las dio el Creador, pero las ponemos a su servicio, podemos transformar este mundo en un mundo mejor. En el mundo que hablamos al principio, un mundo de unicidad, donde todos podemos vivir en armonía, de forma colaborativa y sirviendo a Dios.